Es un gusto poder estar con todos ustedes nuevamente compartiendo esta serie de estudios acerca de la Biblia. Recuerden, estamos acá en la Iglesia de Cristo en Santa Rosa de Osos y queremos generar este contenido para la edificación de la iglesia. Es maravilloso poder compartir con todos ustedes. Daniela, ¿cómo estás? Hermano Héctor, Dios te bendiga. Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Excelente. Ya todos nos conocen, la Ah, hermana Daniela y el hermano Héctor Fabio. Bueno, hoy vamos a hablar, veo ahí el título, muchas gracias, Daniela. Dice Antiguo versus Nuevo Pacto. ¿Cómo así? ¿Es que es como un partido de fútbol o qué? ah, ¿Qué? bueno, lo que queremos el día de hoy es hacer una comparativa. Podemos revisar, vamos a revisar eso. En términos generales, si vamos conociendo las escrituras, vemos que se divide en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso es curioso. Eso debería ser un tema de interés, pues, para cada uno de los cristianos. Entonces, no es que querramos llevar a confrontación ambos pactos, sino que queremos, conforme a las escrituras, ver de qué se tratan ambas cuestiones. Dar como una información muy general, Exactamente. sin ser muy amplia, pero sí muy concisa de estos dos pactos. Y saber al final tomar algunas conclusiones para saber cómo es que tenemos que observar cada uno de esos pactos. Así ¿Vale? es, de eso se Muy trata. bien. Bien poder, manita. Bueno, entonces, ¿qué podemos ver inicialmente? Dios ha buscado siempre tener una comunicación con el ser humano. Entonces, de ahí nacen estos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto inicialmente fue dado de parte de Dios por medio de Moisés y el nuevo pacto fue algo ya establecido por el Señor Jesucristo. Pero vamos entonces a profundizar inicialmente. Entonces, vamos a empezar. Es interesante saber que ambos pactos fueron parte del plan de Dios, pero tenían diferentes fundamentos, ¿cierto? Así es. Tenían diferentes fundamentos y además son cosas que son importantes para que nosotros conozcamos. Ok, claro que sí. Entonces vamos a comenzar con el antiguo pacto. Bueno, en el antiguo pacto, hermanos y amigos, eh, fue el acuerdo que Dios hizo con el pueblo de Dios en el Sinaí. Recordemos que Moisés libró al pueblo, lo libertó de Egipto, donde estuvieron por más de 400 años en esclavitud y empezando a caminar hacia la tierra prometida, estuvieron cerca al monte Sinaí. Dice que Moisés subió al monte y allí recibió las tablas de los mandamientos, pero también todo lo que fue la ley que Dios dio para el pueblo de Israel. Digámoslo de alguna manera, como una constitución, ¿cierto? Claro, sí, algo así, con algo así podríamos compararlo. Hermano, mencionando el tema de Moisés, me hace recordar lo que hemos estudiado en el video pasado acerca de las eras que podemos encontrar a lo largo de la historia bíblica. Entonces, podemos estar hablando acá de esa era mosaica, ¿no? La segunda era, Exactamente, la primero está segunda la era. patriarcal. Recordamos que el Génesis, cuando Dios hablaba a su pueblo a través de el patriarca, que era el líder familiar, pero ahora Dios no estaba lidiando o no estaba gobernando una familia, sino que estaba ya en portas o ya se había aumentado a que ya era una nación que tenía 12 tribus. Bueno, por lo que vemos acá también, entonces nos dice que el antiguo pacto tenía un propósito, el cual era guiar a ese pueblo hacia la santidad y preparar el camino para la venida del Mesías. Así ¿Mm? es. ¿Nos puedes ayudar con la lectura de Éxodo 24 7 al 8? Claro, dice la palabra del Señor. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo,
Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. También Deuteronomio capítulo 4 versículo 13 Dice. nos dice, bien pueda leerlo, Ok. Daniel. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Muy claro está. Así es. Entonces, vemos cómo Dios establece un pacto con un pueblo y les da una constitución, a lo cual no se conoce en la Biblia como una constitución nacional, sino que se llama la ley dada por Moisés, que era algo bien interesante, algo bien importante y que con el paso de los años, en algunos tiempos estuvo oculta en desuso, en otros tiempos, como para el tiempo de Jesús, los religiosos de la época, voy a mencionar esto, los fariseos, la habían llevado ya a un extremo total, o sea, ya se habían salido del plan y del corazón que Dios había puesto en esa ley y ellos ya habían puesto mandamientos de hombres sobre la ley de Moisés. Pero eso ya lo veremos quizás en otro próximo video, ¿cierto? Sí. Digámoslo así, ya llegó a convertirse más como en un despropósito, ¿no? En un despropósito. Así Exactamente. es. Bueno, estamos inicialmente viendo unas definiciones generales sobre ambos pactos. Ahora vamos a analizar el tema del nuevo pacto entonces. Dice, el nuevo pacto es el acuerdo eterno establecido por Dios mediante Jesucristo, basado en la gracia y el perdón, no en la ley mosaica. Está escrito en los corazones y no en unas tablas de piedra. Ofrece redención y un acceso directo a Dios y a la vida eterna para todos los que creen en el Señor Jesucristo. Este pacto reemplaza al anterior y es superior en promesas, lo que conoceríamos como el Nuevo Testamento. ¿No es así, hermano? Sí, y recordemos algo muy importante y lo queremos resaltar. El pacto que Dios hizo con Moisés es un pacto que no era eterno. Así Era es. un pacto temporal que tenía un propósito, lo acabas de decir, tenía el propósito de conducir al pueblo a la santidad, pero también de preparar el camino, de hacer unas bases y unos fundamentos para establecer este gran y nuevo pacto en el Nuevo Testamento que estamos bajo en la era cristiana, donde el sumo sacerdote y donde el hacedor de este pacto es el Señor El Señor Jesucristo. Jesucristo. Recordemos ese texto de Jeremías capítulo 31 versículo 33 Claro, es muy importante perdón, mencionar esto. 31 31 Ah, treinta y sí, tres del sí. 31 al 33. Claro, porque el profeta Jeremías había dado estas palabras acerca de que iba a llegar un nuevo pacto de parte de Dios. Entonces dice la palabra, He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré pacto nuevo. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces el mismo profeta, bajo la ley de Moisés, bajo el testamento que Dios había dado, bajo esa constitución que Dios había dado al pueblo judío, Dios a través del profeta Jeremías anuncia que Dios va a establecer un nuevo pacto. ¿Y cómo podemos entender esto y cómo lo podemos mirar? El Nuevo Testamento avala esto. En Hebreos capítulo 8 versículo 6 nos dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Habla de quién? De De Jesús, Jesucristo. cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El Señor Jesús ha establecido un nuevo pacto y lo ha establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8:6. Y también el Señor Jesús en Lucas 22:20 nos dice, De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. entonces, bajo la ley de Moisés, Moisés tomó un becerro, un macho cabrío, lo sacrificó
y con esa sangre selló ese pacto que hizo temporalmente Dios con el pueblo de Israel, ¿cierto? Pero ahora vemos en Lucas cuando el Señor Jesús instituye la cena del Señor en aquella Pascua donde se acercaba su muerte, vemos cómo Jesús les dice, esta sangre, ¿qué representa? Dice, esta copa es el nuevo pacto en en mi mi sangre. sangre. Entonces, ahora Jesús, con su propia sangre, está certificando y sellando el pacto del Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Testamento. Entonces, yo creo que es claro, si tienen alguna pregunta, si quieren tener algún, no sé, si tienen, ayúdame. Alguna, tal vez algo de lo que estamos hablando, algo de repente en lo que quieran profundizar, algún comentario, algún aporte, siempre es bueno que dejen su comentario ahí Súper. en la cajita de los comentarios y vamos a profundizar en otros videos también al respecto, porque es que de esto hay muchísimo por hablar. Hermano, ¿te parece bien entonces si ya teniendo presentes las dos definiciones generales, pasemos a la parte de esas diferencias puntuales que podemos encontrar acerca de ambos pactos? Me parece muy interesante y me parece que además de eso es necesario poder hacer esa diferenciación entre ambos pactos. Esto confunde mucho a las personas hoy en día. Algunos, sin saberlo y creyendo hacer algo bueno, eh, ah, toman la ley de Moisés como en parte y mandamientos que se vivían y que se tenían que hacer bajo la ley de Moisés, los toman como perpetuos, cuando esa Ujú. ley tuvo un cumplimiento y un tiempo. Y dejamos de prestar atención al nuevo pacto, al pacto que hizo el Señor Jesús con todo su pueblo. Entonces, vamos, hermana, a mirar estas diferencias. Ok, entonces voy a mover esto por acá para que podamos ver mejor estos diagramas que vamos a desglosar. Excelentes. De antemano te digo, estos diagramas me parecieron súper bonitos y novedosos. Sí, y también nos ayudan mucho a desglosar la información y a que sea más sencilla de entender. Ajá. Entonces vamos a empezar con diversos aspectos. Analizamos acá de este lado el antiguo pacto y el nuevo pacto y ya un versículo que nos ayuda también un versículo o dos que nos ayudan a sustentar pues lo que podemos encontrar en la palabra. Entonces en el aspecto del mediador. ¿Mm? En el antiguo pacto vemos a Moisés, ya lo estábamos viendo en textos anteriores, cómo es que Dios transmite esa ley al pueblo de Israel por medio de Moisés. ¿Mm? Ahora, en el nuevo pacto, el mediador que hay entre Dios y la humanidad es el Señor Jesucristo. Entonces, Leemos Hebreos capítulo 9 versículo 15. claro, hermano. Dice, así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces vemos que aquí hay un mediador en el nuevo pacto en el cual estamos nosotros en la era cristiana y bajo el pacto del Nuevo Testamento. Y ese mediador es el El Señor Señor Jesucristo. Jesucristo. Muy bien. Bueno, otro aspecto, la base del pacto, muy importante, ¿no? Sobre qué base estamos nosotros conduciendo nuestra fe, ¿no? Es muy Ujú, importante. Entonces, en el antiguo pacto, la base de ese pacto era esa ley escrita en esas tablas de piedra, esa ley que Dios transmitió por medio de Moisés. ujú. Mientras que en el nuevo pacto es esta gracia y fe entendidas en cada una de las enseñanzas del Señor Jesucristo y de los apóstoles, recopilación que vemos reflejada en el Nuevo Testamento. Que es algo que no quiere Dios escribir en tablas bajo el Nuevo Testamento, sino que nosotros en nuestro corazón definitivamente podamos apropiarnos de estas leyes y mandamientos que Él hace y no hacerlo por ritualismo, ni por tradición, ni tampoco por costumbre, sino que guardemos sus mandamientos porque lo queremos hacer por vocación y con el deseo de obedecerlo.
No sé si nos puedes ayudar a leer Hebreos capítulo 10 versículo 16. Claro que sí, hermano, dice la palabra del Señor. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Acá lo que yo veo, porque acá también estábamos citando Jeremías 31, el versículo 33. Lo que vemos acá es que el autor de Hebreos está nuevamente citando las palabras del profeta Jeremías, trayendo a recordatorio que iba a llegar ese nuevo pacto. Y como bien estabas explicando, hermano, el propósito de Dios ahora es que podamos llevar estas instrucciones de parte de Él guardadas en nuestro corazón y poder llevarlas por obra, pero por un amor y por una convicción verdadera, no solamente por un miedo, por un temor, por una obligación. No. Entendí. Muy bien. Ok. Seguimos con la siguiente. El siguiente aspecto, el Eh, pueblo destinatario. ¿Me permites? Muy Claro. interesante esto porque el antiguo pacto o el pacto de la ley de Moisés fue enviado al Israel físico, a un pueblo físico, literalmente, con el cual se estableció esa ley. Era no imposible, pero era un poco difícil hacer parte del pueblo de Dios bajo la ley de Moisés. Habían que cumplir unos protocolos. Si eras varón, te tocaba hasta observar el mandamiento de la circuncisión y ya te hacías un prosélito. Así es. Ahora, bajo el nuevo pacto hay algo bien interesante. Todos los creyentes de todo pueblo, de todo lugar, pueden obedecer al Señor Jesucristo y se vuelven en un pueblo espiritual. Ahora no es un pueblo, ahora no es una nación, es un pueblo espiritual, el cual Dios tiene diseminado por todo el mundo. Y el propósito con esto se cumple, y como lo vemos en Gálatas capítulo 3 versículo 28 al 29 que nos dice. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, tenemos una apertura. Ahí podríamos usar términos hasta modernos. Aquí hubo una globalización. El Señor Jesús Ujú. tuvo una visión global, tuvo una visión donde no habían fronteras, porque Dios no quiere, el Señor Jesús, Dios no quiere una nación con fronteras. No, es el corazón de las personas que quieran obedecer y buscar y obedecer su palabra, su voluntad, esa voluntad que nos va a llevar al cielo. A ver, hay otro punto bien importante en esta diferenciación, los sacrificios. ¿Qué sacrificios habían, Juanita? ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, como vemos en el antiguo pacto, a causa de los pecados del pueblo, lo que Dios había destinado era que ciertos animales fueran sacrificados con el fin de poder limpiar a la persona de su maldad, ¿no? Pero en el nuevo pacto tenemos un solo sacrificio perfecto, que fue el Señor Jesucristo. Acá hay un texto bastante amplio para profundizar al respecto en Hebreos capítulo 10 versículos 1 al 10, donde según lo que yo estaba revisando, pues el autor está haciendo como un resumen exactamente de lo que se hacía en el antiguo pacto, Estaba pero haciendo una diferenciación, algo como lo exactamente. que queremos hacer aquí, ¿cierto? Sí, me parece muy interesante lo que dicen los versículos 9 y 10. Voy a leerlos, hermanos. Claro, bien pueda. Dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Un solo sacrificio perfecto, Un solo sacrificio el Señor perfecto. Jesucristo. Mientras que en el antiguo o bajo la ley de Moisés, pecar era muy costoso, porque a medida que pecabas tenías que presentar sacrificios y según fuera el pecado. Y si eras rico tenías que presentar, lógicamente, becerros, terneros engordados o ovejas.
Y si eras pobre, te tocaba sacrificar palomas, palominos o sacrificar tórtolas, que era lo más económico que podía comprar una persona pobre para hacer el sacrificio. Y todos esos animales se sacrificaban bajo la ley de Moisés. Pero bajo el nuevo pacto que fue establecido bajo mejores promesas y que su sangre la puso el Señor Jesucristo, hubo necesidad de un solo sacrificio, uno solo, el sacrificio de Jesús, y se hizo una sola vez, y ese sacrificio es perfecto. Muy bien. Hay otra diferenciación bien interesante y es el lugar de culto. Acordémonos que bajo el antiguo pacto o bajo la ley de Moisés tenemos primero ellos tenían el tabernáculo. El tabernáculo lo levantaron en el desierto, después de que precisamente Moisés baja del monte Sinaí, Dios le da un diseño para hacer el tabernáculo, era una tienda movible, lo armaban, lo desarmaban a medida que iban caminando por el desierto y cuando llegaron a la tierra prometida, pues había un lugar donde estaba el tabernáculo y allí se iban a hacer las ofrendas y los sacrificios, hasta que llegó bajo la ley de Moisés. David preparó un gran tesoro para hacer el templo, pero fue en manos del rey Salomón que se construyó el templo físico. Entonces, bajo la ley del antiguo pacto, la ley de Moisés, el lugar de culto era en el templo o en el tabernáculo. Pero en el nuevo pacto, ¿dónde es, Mana Daniela? Bueno, podemos tener acceso directo al trono de Dios. Vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 10 versículos 19 al 22 que está muy interesante. Dice así, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermano, pues yo veo que ahora en el nuevo pacto podemos tener una mayor facilidad para acercarnos a Dios por medio de la oración, pero hablar así como tal de un lugar de culto, pues no sé qué podrías decirnos al respecto. Bueno, el lugar donde cada miembro de la iglesia quiera presentar, por ejemplo, está arrepentido por un pecado que ha cometido. La oración, ora en el nombre del Señor Jesucristo, se ora al Padre y se pide perdón en el nombre del Señor Jesucristo. ¿En qué lugar? En el lugar donde debes arrepentirte. No tienes que esperar a llegar a un lugar en determinado tiempo y en determinada distancia. No, es en el momento. Hay acceso directo porque Jesús está sentado a la diestra del Padre como mediador. Esto no ocurría bajo el antiguo pacto. Usted tenía que esperar el tiempo de los sacrificios, tenía que preparar el sacrificio para poder tener la absolución de su pecado. Pero en el nuevo pacto tenemos entrada directa con Dios. Muy bien, otro punto interesante es La la adoración. adoración, y esto es bien importante. Tenemos que la ley de Moisés o el antiguo pacto tenía una duración temporal hasta la venida de Cristo, mientras que en el nuevo pacto se tiene que es un pacto eterno que no pasará jamás. Hebreos capítulo 13 versículo 20 nos dice esto. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Ok, entonces hay un pacto eterno. Aquí no va a haber una nueva constitución, Dios no va a proponer un nuevo cambio. Lo que estamos esperando es que el Señor Jesús vuelva por segunda vez y de esa manera Él mismo dé por terminado ese pacto. O sea que estamos bajo el tiempo de gracia. Hay otra diferenciación, hermana, que es el propósito. ¿Qué nos cuesta, qué nos puedes decir? Ah, pero nos Perdón, faltaba este ok, de el acceso a Dios. ok.
Entonces, en el antiguo pacto, el acceso a Dios era a través del sacerdote levita, específicamente. Y en el nuevo pacto tenemos un sumo sacerdote que es el Señor Jesucristo. Recordar algo y que es bien interesante. Hoy no hay como tal una dinastía de sacerdotes levitas. No llamemos una dinastía, llamemos más bien un orden que sea cronológico en tiempo desde Aarón, que fue el primer sumo sacerdote. No lo hay. Entonces, cuando ya no tenemos esta orden de levitas, pues entonces, ¿a quién le vamos a, quién puede interceder por nosotros? ¿A qué sacerdote vamos a ir para que interceda por nosotros? Entonces, el acceso a Dios es bien interesante, porque hoy en día, a través de Cristo, que es el sumo sacerdote de la iglesia, no hay un sumo sacerdote en un lugar o ciudad específica en el mundo. En la actualidad, el único sumo pontífice y sumo sacerdote es el Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre en presencia de Él mismo, en el cielo mismo, porque Jesús también comparte su divinidad con el Padre y el Espíritu Santo. Ellos son Dios y tienen un propósito y un plan. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es ver las diferenciaciones entre el antiguo y el nuevo pacto. ¿Qué más podemos hablar aquí, mi hermanita? Bueno, vamos a leer este versículo muy, muy, muy importante. En Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él fue el sacrificio perfecto, es el sumo sacerdote. ¿Quién más para ser el único mediador entre Dios y los hombres? Él. Solamente, muy bien. Bueno, otro punto más que podemos revisar, el propósito. Ahora sí. En el antiguo pacto, el propósito de este pacto como tal era señalar el pecado y preparar el camino para Cristo, preparar al pueblo para ese Mesías prometido. Y en el nuevo pacto, el propósito es traer salvación, perdón y vida eterna en Cristo Jesús. Ok. El texto, Gálatas capítulo 3. Sí, versículos Versículo 24 y 24 y 25. 25, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, para llegar a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces, ya ha llegado la fe en el Señor Jesucristo, ya no estamos bajo el tutor que tenía ese propósito de llevarnos a Cristo, que era la ley de Moisés, ya no estamos bajo esa ley. Seguidamente, creo que ya es la última diferenciación, se refiere ¿a qué dice ahí? ¿Con qué se ratificó cada uno de esos pactos? Que se ratificó en cada uno de esos pactos. Bajo el antiguo pacto, la ley de Moisés se ratificó con sangre de animales, mientras que en el nuevo pacto se sacrificó con la sangre gloriosa del unigénito Hijo de Dios. Entonces, hay una diferenciación abismal, grandísima, entre estos dos momentos, porque amigos y hermanos, en ocasiones no damos el valor a esa sangre preciosa que el Señor Jesucristo ha vertido por nosotros y todo lo que hace y todo lo que se confirma a través de ese sacrificio y de esa sangre del Señor Jesús. Vamos a leer Lucas capítulo 22, versículo 20. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ok. El Señor Jesucristo ofreció su sangre como ese pacto que se derramó para nosotros. Los que bajo el nuevo pacto, bajo este nuevo pacto, tenemos el acceso a Dios a través de Jesús. Y no necesitamos un acceso para llegar a Jesús. A Jesús podemos llegar escuchando su palabra, aceptándolo y obedeciéndolo en el bautismo. Muy Así bien, es. hay algo importante que señalar y decir, y está en Santiago capítulo 2 versículo 10. Manita. Bueno, dice la palabra del Señor, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué queremos decir con esto?
mencionaste algo importante al principio, hermano Héctor, y es que al día de hoy de repente hay algunas personas que abrazan todavía muchas cosas del antiguo pacto, muchos de esos puntos que fueron establecidos puntualmente para el pueblo de Israel. Pero el Señor es claro en lo que está especificando en este versículo. No podemos tomar solamente algunas cosas. Tenemos o que cumplir toda la ley, porque si solamente somos selectivos con algunas cosas puntuales, pues nos hacemos culpables de todo, ¿no? Entonces creo que ese era un punto muy importante a mencionar ahora, porque tenemos ahora un nuevo pacto, un pacto perfecto, un mediador perfecto, el Señor Jesucristo. Entonces, ya no necesitamos como de qué cosas puedo hacer yo, qué es lo que puedo hacer yo, porque el Señor Jesús ya lo ha hecho todo, ¿no? No sé, hermano, qué puedas Pues lo que decirnos. podemos hacer es Ujú. obedecer al Ah, Evangelio. Y lo que exactamente. podemos hacer es estar muy atentos a obedecer y a cumplir el mensaje y los mandamientos del Señor Jesús bajo un nuevo pacto. Callar donde callan sus mandamientos y obedecer donde Él nos manda a que Que nos obedezcamos. pide que No añadir ni quitar, sino añadir. Y no es una carga difícil de llevar. La misma palabra de Dios nos dice. Bueno, en conclusión podemos decirles y recordarles que el antiguo pacto tenía un propósito y era abrir el camino para el nuevo pacto, ¿cierto? Pero el nuevo pacto en Cristo, el Señor Jesucristo lo ha cumplido. Ahora qué, hermanita, Ahora no vivimos bajo la ley. Ya no tenemos que cumplir todas esas leyes escritas que ya fuera de lo que se escribió, de lo que Dios transmitió en esas tablas por medio de Moisés, luego ya de ahí en adelante se añadieron muchísimas más cosas. Ya nosotros no estamos bajo eso. Estamos bajo un periodo de gracia, de amor y de misericordia inmensos de parte de Dios y con un acceso directo a Él, ¿no? Como ya estábamos viendo. Donde sea que haya un cristiano y se acerque y quiera acercarse a la presencia de Dios por medio de la oración, lo puede hacer. Y varias promesas eternas que son para todos los que crean en Él. me gusta mucho la imagen que tienes ahí junto a la conclusión. Prende el bombillito espiritual en la mente. Prende el bombillo. Estos son detallitos que nos pueden ayudar para abrirnos camino también a la vida eterna. Recordar lo que el Señor Jesús nos ha mandado y lo que nos dice es algo bien interesante y bien importante. Bueno, les esperamos en nuestro próximo contenido y saber ratificarles también a ustedes que lo hacemos para la honra y la gloria del Señor y que el propósito de la Iglesia de Cristo en Santa Rosa de Osos y en cualquier lugar donde está la Iglesia de Cristo es de difundir las enseñanzas bíblicas y enseñar lo que el Señor Jesucristo nos ha dejado como mandamiento. Entonces, Dios les bendiga, muchas gracias, me despido, hermanita Daniela. Bueno, muchas gracias, hermano Héctor, por darnos pues el tiempo de tener estos espacios. Es para compartir con las personas que nos ven, nuestros hermanos y amigos, y creo que también es muy bueno para nosotros. Nos ayuda a crecer, nos ayuda a entender y nos ayuda como a tener ese recordatorio de en qué es en lo que estamos, en quién es en quien creemos, cuál es la base y el cimiento de nuestra fe y es maravilloso, es como uno irse renovando espiritualmente. Entonces, gracias a Dios por eso y bueno, aquí estamos para servirles. Si tienen alguna duda, pues dejen allí sus comentarios y aquí estamos para en otra ocasión conversar sobre todos los temas que hay. Dios te bendiga, hermano, y Dios los Amén. bendiga a Dios todos los los que nos bendiga. ven. Hasta la Hasta próxima. luego.